Tenemos ya conectado al diputado nacional Marcos Clery, a quien lo saludamos. ¿Cómo le va, diputado? ¿Todo bien? Muy buenas tardes, Juan. ¿Y cómo estás vos? Pero muy bien, ¿usted? Bien, si vos estás bien, yo ando bien. Vamos, ahí va. Y estamos todos bien, ¿no? Entonces estamos todos bien. Es importante poder empezar a ponerle un poco de energía positiva a momentos tan difíciles que estamos pasando entre todos y todas. Ya lo creo. Bueno, ¿qué te pareció ayer el discurso del presidente abriendo las sesiones ordinarias? Bueno, en primer lugar creo que hay que contextualizar lo que hizo ayer el presidente Alberto Fernández. Fue planificar cuál es la hoja de ruta en el Congreso de la Nación, qué es lo que se vino haciendo principalmente durante la pandemia, y después recordar, hace un año se presentó en el Congreso de la Nación y 10 días después comenzó la pandemia. Claro. Entonces, podemos decir que lleva gobernando casi el 95% de su mandato con pandemia, con mucha incertidumbre y con herramientas que se fueron construyendo para dar respuesta a este difícil momento y sobre todo también atendiendo las demandas anteriores y los problemas que teníamos que empezamos a solucionar. Uno de esos temas fue la deuda con los privados y ahora nos queda la renegociación con el Fondo Monetario Internacional y por supuesto los temas que cotidianamente están teniendo la agenda de la familia, que es la mesa familiar, la economía familiar, la incertidumbre laboral, que nosotros creemos que con las acciones que el gobierno empieza a poder materializar y con el acompañamiento de la ciudadanía vamos a poder llevar certezas y resolver estas situaciones, generando que los salarios estén por encima de la inflación, que los productos lleguen a la mesa de cada una de las familias, para lo cual hay que trabajar de manera coordinada entre gobierno nacional, gobierno provincial y cada uno de los consejos consultivos que se están generando junto con el empresariado para poder brindar la previsibilidad necesaria de volver a un círculo virtuoso de crecimiento y lograr la tranquilidad que está pidiendo la gente. Y por supuesto lo que ha hecho el presidente es direccionar el plan de gobierno privilegiando siempre el bienestar general. Hablando de lo económico, sobre todo en un año tan difícil, los legisladores de Santa Fe, bueno, ustedes apoyaron el proyecto del Ejecutivo de elevar el mínimo no imponible de ganancias a 150.000 pesos mensuales, lo cual es un beneficio importante para los santafesinos, algo más del 60% de los contribuyentes que dejarían de estar alcanzados, ¿no? Es así, es un proyecto que en primera instancia Sergio Massa elaboró, que todos los integrantes del Frente de Todos luego le hemos hecho algunos aportes y lo hemos perfeccionado y queremos que rápidamente se pueda sancionar antes que finalice el mes de marzo, así que desde abril podrían tener ese beneficio cerca de 97.000 santafesinos y santafesinas que se beneficiarían con la elevación del mínimo no imponible, que son cerca del 70% de los que hoy están pagando el impuesto a las ganancias en la provincia de Santa Fe. En todo el país se terminaría beneficiando a 1.300.000 trabajadores asalariados. Y a la par de este proyecto de elevar el mínimo no imponible y que se incorporó que el aguinaldo, que las horas extras, que los viáticos no paguen ganancia, porque esto también ha sido un reclamo tanto del sector empresario, que no podía obtener trabajadores calificados porque al pagar ganancias sobre las horas extras no terminaban. Y esto es, quiero hacer un paréntesis y no confundir en este punto. Es importante de que si un trabajador cumple con sus horas laborales, no tenga que hacer horas extras para poder llegar a fin de mes. Es algo que también hay que tener en cuenta. Y también debería tener el empresario la posibilidad de contratar un nuevo trabajador en el caso de requerir horas extras. Pero es tanto lo que tenemos que corregir aún, que una de las situaciones que estaba sucediendo era esta, que un trabajador hacía horas extras, no podía cobrar ese beneficio de hacer horas extras porque pagaba el impuesto a la ganancia, y tampoco se contrataba a otra persona para que cumpla ese horario porque el empresario no lo consideraba adecuado o que era muy costoso. Por eso creo importante este primer paso que se está dando para actualizar el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias. Hoy lo pagan cerca de 2.600.000 argentinos y lo van a dejar de pagar 1.300.000, la mitad, el 50%. Y por supuesto, a la par de esto, de modificar el mínimo no imponible, lo que se está haciendo es inyectar mayor cantidad de recursos que se ven beneficiar directamente a los trabajadores asalariados para incentivar el mercado interno y nuevamente el consumo. Y por supuesto a la par de las paritarias que nosotros esperamos que estén por encima de la inflación, que eso es una negociación que hacen las pymes, los empresarios
junto con los trabajadores, de acuerdo a cada una de las ramas y los sindicatos y la organización que tengan, que esperamos y apostamos a que esté por encima de la inflación para recuperar el poder adquisitivo. Y lo mismo, un modelo de desarrollo con trabajadores bien pagos, con un círculo virtuoso de crecimiento y un Estado que tiene que afrontar de frente los problemas que estamos teniendo, empezar a buscar las soluciones y proyectar un futuro mejor para todos y todas. Diputado, ¿qué tal? Buenas tardes. Ayer, tras el discurso del presidente, pudimos charlar con el legislador Angelini, también por la provincia de Santa Fe, y nos dijo que le hubiera gustado que en el discurso el presidente, el primer mandatario, hiciera alusión a cómo piensa recuperar el empleo tras la pandemia. Se perdieron aproximadamente 4 millones de fuentes de trabajo en nuestro país y le parecía, a su criterio, el día de ayer, que faltó puntualizar más respecto de proyectos puntuales para esto. Si bien usted estuvo charlando de esta situación en la última parte de su respuesta anterior, ¿cómo lo observó al discurso de Alberto Fernández en este sentido? Lo observé que en cada uno de los temas que fue tratando, con el conocimiento y por supuesto reconociendo en un momento tan complejo que estamos viviendo aún en pandemia, y que además de tener una mirada integral, la posibilidad de generar el empleo con un círculo virtuoso de crecimiento van de la mano. Hoy nosotros lo que tenemos que hacer es expandir la economía, y para poder expandir la economía, y la provincia de Santa Fe es un ejemplo en este sentido, tiene una capacidad industrial por encima de lo que la dejó el gobierno anterior de Mauricio Macri en la actualidad, y está trabajando en una de las primeras provincias, que es la segunda provincia industrial del país, que está teniendo mano de obra y trabajo en ascenso, y por supuesto también todo el sector privado que ha sido muy golpeado durante la pandemia. Una vez que vayamos recuperando la normalidad, va a ir en el sendero de la recuperación del empleo que nosotros queremos, que con la obra pública, con el acompañamiento del sector público y privado, generando inversiones innovadoras y un desarrollo de un círculo virtuoso de crecimiento, vamos a poder avanzar a recuperar rápidamente estos empleos y que sean empleos de calidad. Y a la par de esto, viene la educación. Porque si bien tenemos que recuperar los empleos que se han perdido y vamos en ese sendero, también tenemos que pensar en los trabajos del futuro, para lo cual tenemos que tener una educación y una ciencia y tecnología financiada de manera adecuada para poder aportar esa mirada de futuro y preparar a nuestros jóvenes para esa nueva etapa, luego de la etapa de la escuela secundaria o de los estudios terciarios universitarios, para poder ingresar al trabajo, a la experiencia laboral, con todas las capacidades y una formación adecuada. Ayer Angelini también tuvo una frase respecto a la situación de las vacunas. Lo mencionó a Sergio Massa, a su familia o a la familia de su mujer vacunados, y dijo: me parece que es inmoral el presidente de la Cámara de Diputados. Es de carácter inmoral lo que ha hecho respecto a vacunar a su familia. Digamos, y además que deberían renunciar. Y dijo que deberían renunciar. ¿Cómo lo ves a esto, no? Mira, nosotros somos peronistas y para nosotros los únicos privilegiados son los niños y las niñas. Y verdaderamente algunos hablan de moralidad con la bragueta baja, principalmente esos legisladores que dejaban vencer las vacunas, que el blanqueo de capitales incorporaron por la ventana a sus familiares, luego que el Congreso no lo hizo así, que el beneficio de la fuga de divisas fue directamente una fuga de divisas para beneficiar al sector financiero que estaba cerca de ellos desde la época de Prat-Gay, al Messi de la finanza que fue Caputo, y por eso la querella que presenta el presidente de la Nación. Y en este momento lo que la ciudadanía está pidiendo, luego de la respuesta contundente que ha tenido el presidente de la Nación cuando le pidió la renuncia al ministro de Salud, luego de detectar este tipo de situaciones, es lograr una vacunación transparente, poner y dar siempre el ejemplo, como lo estamos haciendo, resolver los problemas de la gente, escuchar muchísimo y trabajar en este presente para tener un futuro mejor. Y espero que la oposición tome en cuenta esto, que muchas veces está tratando de obstaculizar en este momento tan complejo las medidas y las acciones que el Estado Nacional quiere desarrollar como políticas públicas, y podrían hacer aportes o propuestas que seguramente, si son positivas, van a ser bienvenidas para poder salir adelante. Hasta el momento han carecido las propuestas, como también han carecido esas propuestas cuando han gobernado. Por eso el descalabro económico y el brutal endeudamiento y la ruptura del tejido social que nos dejaron en su momento. Respecto de las vacunas, ¿piensa que con la renuncia de González García está bien, o le parece también que está bien que pueda seguir avanzando la investigación respecto, por ejemplo, de otros funcionarios? ¿Qué es lo que considera?
Es muy importante que las investigaciones avancen, pero creo que el mensaje ha sido contundente en el momento de que se llevó a cabo esto. El presidente de la Nación tomó noticia. ¿Te parece que aquellos que accedieron a la vacuna, el caso de la familia de Massa, el caso de Duhalde en este caso no es funcionario, es como... Creo que todos aquellos que hoy están, recordemos el contexto, ¿no? Recordemos muy claro el contexto. Los mismos que hoy están diciendo esto, en aquel momento generaron una gran desconfianza diciendo que no había que vacunarse. No, ni hablar. Marcos. Hacían lobby, hacían lobby por una empresa. Hacían lobby por Pfizer. Una empresa estadounidense, alemana, que querían que lleguen esas vacunas, que eran mucho más caras para la Argentina, que solamente iban a servir por la logística tan cara que tenía para que se vacune la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y por eso los legisladores de Cambiemos presentaban ese tipo de argumentos en contra de cualquier otra vacuna, sea la AstraZeneca, la Moderna o la vacuna Sputnik V, o las vacunas las 3 vacunas que se desarrollaron en la República Federal China. En este sentido, nosotros cuando detectamos una irregularidad, inmediatamente el presidente tomó una decisión. Inmediatamente el presidente tomó una decisión previo a un viaje al exterior, en donde además de ser un nuevo líder regional para poder lograr una unidad latinoamericana, fue muy claro. Le pidió la renuncia al ministro de Salud, ordenó que todo se haga de manera transparente, los procesos de investigación, que lleven adelante los procesos de investigación que sean necesarios, y por supuesto, en esos procesos de investigación, la justicia determinará qué tipo de delitos se cometieron. Pero ya como respuesta institucional y política del Estado, a un ministro en el medio de la pandemia se le pidió la renuncia. Y creo que ha sido contundente la decisión que ha tomado el Poder Ejecutivo Nacional, que estoy completamente de acuerdo que haya sido además un ministro como Ginés, ¿no? Y por supuesto, creo que después la ciudadanía hace la evaluación de cada una de estas situaciones y también evalúa todo el contexto general. Además, digo, un ministro como Ginés, digamos, con la presencia que tenía Ginés y reconocido por muchos, no por todos, pero sí por muchísimos, inclusive pares de salud de las distintas provincias, de cómo ha gestionado la pandemia. Es importante el reconocimiento, pero sí, totalmente. Hay que ser, hay que parecer y hay que dar el ejemplo. Yo quiero consultarte esto, te lo marcaba recién. Si hablamos de opiniones personales, yo coincido con vos en que la actitud de gran parte de la oposición fue canallesca respecto a la situación de la pandemia, organizando marchas antivacunas, quemando barbijos, digamos. Obviamente no hablamos de todos, pero sí había referentes de la oposición alentando estas situaciones. Se le ha denunciado al presidente de la Nación por envenenamiento. Un delirio, un delirio. Sacando la actitud de parte de la oposición, que, insisto, es canallesca y ha dado vergüenza durante la pandemia, y es mi opinión, El ciudadano común, y el mensaje, eso es lo que yo te quería preguntar hoy, el mensaje para el ciudadano común, que no es la oposición, que no es Patricia Bullrich, no es Carrió, no es Macri, no es Cambiemos o la oposición, que dice, se vacunó la mujer de Massa, se vacunó la mujer de Zanini, de Duhalde faltó vacunar el caniche prácticamente en la casa de Duhalde, vacunaron. ¿No se espera también un gesto por parte de aquellas personas, más allá de la decisión del presidente, que creo que es la más correcta, de pedirle la renuncia a Ginés, de aquellas personas que de alguna manera se puede interpretar que utilizaron su posición de poder para acceder a las vacunas? Digo, un gesto político por parte de Massa, de Zanini, ¿no vendría bien también para vos, en tu opinión personal? Te reitero, como también lo que vivimos en Santa Fe con un periodista denunciando cosas que no eran y que después no se retractó, o como la intervención que se tuvo que hacer sobre el hospital de Reconquista, porque hubo una gran cantidad de vecinos o vecinas que saltaron la cola y presionaron al director del hospital de Reconquista para ser vacunados de ellos por encima del personal de salud. Las decisiones que tomó el gobernador de la provincia de Santa Fe han sido correctas, las decisiones que tomó el presidente de la Nación han sido correctas. La ciudadanía tiene en claro a aquellas personas que han actuado de manera correcta, y por supuesto
que todo aquel que ha roto, principalmente de una manera ética, el vínculo con la ciudadanía, no va a tener el acompañamiento porque la ciudadanía lo tiene muy en claro y sabe que en este momento todos somos uno y no tiene que haber ningún tipo de privilegio. Y nosotros trabajamos en ese sentido y por eso el presidente de la Nación tomó la decisión que tomó. Gracias, Marcos. Gracias por tu tiempo, como siempre. No, gracias a ustedes, que tengan buenas tardes.